compañeras que no leyeron, así es que me gustaría empezar con ellas, a ver las que no leyeron, las que leyeron ya, tranquilas, escuchen a las compañeras y observen, sobre todo observen cómo se lee, ¿no? Entonces, para luego, cuando hagamos la retroalimentación, podamos decir, ah, ya, esto era por esto debería ser, ¿no? Cada una vayamos autoevaluándonos, ¿no? Vayamos autoevaluándonos para ver cómo nosotros leemos, ¿no? Y cómo involucramos, sobre todo, al que nos está escuchando, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién inicia? De las que no leyeron, ¿eh? Por favor. Las que leyeron ya tranquilas, pero de las que no han leído todavía, no han participado. A ver, ¿quién dice yo? Uy, creo que... A ver, ya, Luz Helena Castillo Alberca. Luz y... Adelante. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, Miss. 2 minutos, por favor, ¿sí? Ya. En esta oportunidad he leído lo que es la Divina Comedia, escrita por el florentino Dante Alighieri entre el año 1304 y 1321 aproximadamente. Es una poesía épica de género literario que consiste en la narración en verso de las hazañas de los héroes. Tales hazañas constituyen un modelo de virtud, sean verdaderas o ficticias. La Divina Comedia se divide en lo que es el infierno, que es la primera parte de la obra. Es el viaje de descenso al infierno. El infierno es un mundo subterráneo que tiene la forma de cono invertido y la punta llega al centro de la tierra. En el infierno existe el fuego donde cuanto más abajo se esté, más intenso va a ser. Pero en último círculo predomina el hielo y solo las cabezas de las almas están libres. Ese es su castigo por traicionar a Dios. Para llegar aquí atraviesan 9 círculos concéntricos, el primero dedicado a los nacidos antes de Cristo y los siguientes a diferentes pecadores lujuriosos, glotones, ávaros, iracundos, etc. Y Dante los va colocando, dando más hondo, y por ello con más tormentos, cuando más graves son sus faltas, el infierno es la parte concebida con mayor rigor estructural y geométrico, más que de paisajes. Es necesario hablar de arquitectura. Dios está ausente como forma positiva y beatificante, pero su poder se manifiesta como orden y justicia. Luego tenemos el purgatorio y también el paraíso. En el purgatorio es un lugar intermedio del más allá, gracias al cual es posible conseguir la salvación a través de la expiación de los pecados. Dante y Virgilio atraviesan el purgatorio, donde van las almas que cometieron pecado en la vida y se arrepintieron antes de morir. En este reino están las almas que merecen estar en el paraíso, pero primero deben purificarse por distintas pruebas para luego ascender libres del pecado. El paraíso... Dante. Muy bien, Luz Helena. Gracias, Luz Helena. Ya, mis. Gracias. Muy bien, Luz Helena. Creo que nosotros vamos a ver cómo nos va a cada uno de nosotros, ¿no? Cuando nos toque, en esta vida, ¿no? En esta vida vemos lo que nos dice Dante Alighieri, ¿no? ¿Qué nos dice? Pasamos es por muy bonita, es muy bonita esta obra, ¿no? Por el purgatorio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros de esta lectura nuestra? ¿Cómo nos enganchamos nosotros para leer y entender y comprender lo que nos quiso decir Dante Alighieri, ¿no? Ajá. Muy bien. Muchas gracias, Luz Helena. Gracias, Miss. A ver, ahora, ¿quién continúa?
Nadie tiene la manito levantada. Creo que hoy día no quieren leer, ¿no? Bueno, pues que no las puedo obligar. Sin embargo, leer va a ser su día a día cuando, ya está muy bien. Pero ustedes han leído, a ver, yo creo que Estrujilda leyó la vez pasada. Mis buenas noches, no he participado todavía. Ya, muy bien, Estrujilda. Adelante, Estrujilda. Buenas noches, profesora, compañeras, buenas noches. Voy a leer la obra sobre tradiciones peruanas de Ricardo Palma. La Achirona del Inca. En 1412, el Inca Pachacútec, acompañado de su hijo, el príncipe imperial Yupanqui, y de su hermano Cápac Yupanqui, emprendió la conquista del Valle del Inca, cuyos habitantes, si bien de índole pacífica, no carecía de su esfuerzo y elemento para la guerra. Comprendiéndolo así, el sagaz monarca, y antes de recurrir a las armas, propuso a los iqueños que se sometiesen a un paternal gobierno, aviniéndose estos de buen grado, y el Inca y sus 40,000 guerreros fueron cordial y espléndidamente recibidos por los naturales. Visitando Pachacútec, el feraz territorio que acababa de sujetar a su dominio, detuviese una semana el pago llamado Tate. Propietaria del pago era una anciana a quien acompañaba una bellísima doncella, hija suya. El conquistador de pueblos creyó también de fácil conquista el corazón de la joven, pero ella, que amaba a un galán de la comarca, tuvo la energía que solo el verdadero amor inspira para resistir a los enamorados, ruego del prestigioso y omnipotente soberano. Gracias, Estrujilda. Gracias. Gracias. Muy bien, Estrujilda. Gracias. Ahora sí vamos a avanzar un poco más rápido, ¿ya? Sí. 2 minutos. Usted mismo tómense el tiempo, ¿ya? Para ir cortando. Listo, gracias, Estrujilda. Daniela Runategui. Buenas noches, Miss. Le voy a leer la obra de interpretación de una vida de Mario Vargas Llosa. Ya. Editorial San Marcos. Considerando sus antecedentes genéticos y, en igual medida, su actual estado de conservación, Mario Vargas Llosa tiene asegurada una longevidad centenaria, años más, años menos, y como anhela morir con la pluma en la mano, aquellos que ambicionan confeccionar su biografía definida tendrán que esperar un buen rato. Mientras tanto, en este libro nos conformamos con realizar un recuento provisional de su vida y obra. El resultado naturalmente será parcial, aunque de ninguna manera parcializado. Lo conseguiremos manteniendo a raya a la envidia, al prejuicio y cualquier condición subalterna. Tal recuento abarca desde el 28 de marzo, desde 1936, día y año en que nació Mario Vargas Llosa. A continuación, también les voy a leer un poquito acerca de la ciudad y los perros. Solamente una lectura, por favor, Daniela. ¿Ya? Ya. Gracias, Daniela. Gracias. A ver, adelante, Nirvana Gutiérrez. Nirvana. Maestra y compañeras, muy buenas noches. Bueno, en este caso, mi persona está leyendo el libro que titula Cuentos Populares Huarichanca Inca, cuyo autor es un paisano mío, bueno, de la provincia de Andahuaylas, del distrito de San Jerónimo, el maestro Luciano Sánchez Damián. Este librito trata acerca de los cuentos, en este caso populares. Cuando se habla de un cuento popular, nos hace referencia a una breve narración
en la que narra generalmente lo que son historias de ficción. Sabemos que las partes de un cuento son el inicio, el desarrollo y el desenlace. Quería leerles un poquito, me había gustado. Hay varias historias acerca de un juramento de amor eterno. Una vez hubo un matrimonio en el que ambos esposos se habían jurado amor eterno para no separarse nunca en la vida. Pero llegó una vez en que el esposo tuvo que hacer un viaje urgente llevando un negocio y fue necesario que partiese solo, dejando en la casa a su mujer. Pero durante el viaje el hombre llegó a morir de mala muerte, como dicen, y por lo tanto convirtióse en un condenado. Cumpliendo el término de su viaje, el condenado retornó a su casa, donde halló a su mujer que le esperaba. Entonces le manifestó a ella que en el camino le había ocurrido un accidente y que sus cargas estaban abandonadas y era necesario que le acompañase para ayudarle a conducir las cargas. La señora no se negó y juntos los dos partieron en busca de las supuestas cargas. Caminaron mucho y se les cerró la noche en el camino. Buscaron hospedaje y lo hallaron en una choza habitada por una familia humilde. La dueña de la choza invitó a comer a los huéspedes y fue entonces que se dio cuenta que el hombre era un condenado, ya que al comer no lo hacía en forma natural, sino que la comida se le caía de la boca. Quédase admirada por este detalle y se lo contó a la esposa del condenado, pero ésta no hizo caso de tal observación. Al día siguiente dejaron la choza y siguieron su camino. Anduvieron todo el día y al anochecer se hospedaron en otra choza. Y en esta choza ocurrió lo mismo que en la anterior. La dueña le aconsejó que se confesara en la ciudad porque iba al lado de un condenado. Recién entonces la señora se dio cuenta que su esposo era condenado y decidió abandonarlo. Efectivamente, al día siguiente logró escaparse de su esposo y se fue a una iglesia donde le contó al sacerdote todo lo que le sucedía. El sacerdote, que se afanaba mucho por la salvación de las almas, le aconsejó que se buscara 4 cruces y se colocase en el medio de ellas cuando llegase el condenado. Llegó en efecto su esposo y la mujer se colocó. Gracias, Nirvana. Ya, maestra. Gracias, Nirvana. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Habrá algún momento de compartir esas historias, ¿no? De los pueblos, ¿no? Que son geniales, sí. En cada pueblo tiene sus propias, ¿no? Sus propias leyendas, sus propios mitos, ¿no? Muy sí, a veces bien. esos cuentitos son antiguos y pasan, creo, de generación en generación. Estos son recopilaciones de, bueno, desde los ancestros, ¿no? Desde los abuelos, Claro. abuelos. Y Sí, esa maestra. es una muy buena forma de conservar también la historia, ¿no? Ujú. Entonces, la cultura de nuestros pueblos nunca debemos dejarla de lado, ¿no? Sino nosotros mismos podemos seguir escribiendo para que no se pierda, ¿no? No se pierda la cultura de nuestros ancestros. Muy bien, muchas gracias, Nirvana. Ahora le invito a Amelia Pascasio. Amelia Pascasio. Amelia. Dalila Ciancas. Mis buenas noches. Buenas noches, Dalila. Adelante. Ya, Miss, en esta ocasión yo voy a leer la obra de Don Quijote y Sancho Panza. Voy a leer el argumento. Es la historia de un hidalgo de la Mancha de unos 50 años que tras leer muchos libros de caballería, un género popular en el siglo XVI, decide disfrazarse de caballero andante y embarcarse en una serie de aventuras con su viejo caballo Rocinante. Tiene como fin irse por todo el mundo con sus armas y caballo, buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello en el que él había leído. El caballero andante se ejercitaba, deshaciéndose de todo género agraviado y poniéndose en ocasiones en peligro, donde acabándose cobrase eternamente nombre y fama. Siguiendo con las tradiciones caballerescas, Don Quijote se encomienda a la Dulcinea del Toboso, una figura imaginaria por el protagonista. El mundo de Quijote nada es como él aparenta ser. Los molinos son gigantes, las ventanas son castillos
Las plebeyas son princesas, los títeres son moros. Durante estas andadas, los caminos de Don Quijote y Sancho Panza se cruzan con todo personaje que cuentan en su historia. Pero no todas las aventuras son divertidas ni graciosas. En algunas, especialmente en la segunda parte, Don Quijote y Sancho Panza se convierten en los blancos de burlas y engaños. Al fin, Don Quijote ya no es el personaje cómico y burlesco. Venciendo por el desengaño, nuestra protagonista recupera la cordura, pero pierde la vida. Gracias, Dalila. Muchas gracias, Miss. Gracias, Dalila. Muy bien, muchas gracias. A ver, el siguiente, Elizabeth Quesada. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Voy a leer, no sé si lo ve. Sí, claro, a La Camilo vaca. Cruz. La vaca. Camilo Cruz. Es un tipo de historia, composición literaria, género narrativo, especie, novela, forma, prosa, época y año que fue 2005. Tiene 200 capítulos, pero he cogido una parte que bueno, me llamó más la atención, ¿no? De la historia y de la obra. Hace unos años, durante nuestro breve paso por aquí, dijo el joven, fuimos testigos de la inmensa pobreza en la que usted se encontraba. ¿Qué ocurrió durante este tiempo para que todo cambiara? Ignorante el papel que el joven y su maestro había jugado a la muerte de su vaca, el hombre los invitó nuevamente a su casa, donde se dispuso a relatarles los pormenores de una historia que cambiaría para siempre su vida. Les contó cómo, coincidentemente, el mismo día de su partida, algún lamentable envidioso de su escasa fortuna había degollado salvajemente al pobre animal. Debe confesar, continuó el hombre, que nuestra primera reacción ante la muerte de la vaca fue desesperación y angustia. Por mucho tiempo la leche que producía había sido nuestra única fuente de sustento. Mas aún, a pesar de este animal, nos había ganado el respeto de nuestros vecinos. Sin embargo, poco después de aquel trágico día, nos dimos cuenta que a menores que hicimos algo, rápidamente, muy probablemente, nuestra propia vida estaría en peligro. Necesitábamos buscar otras fuentes de alimento para nuestros hijos, así que los invito al propio del parte de atrás de la casucha. Conseguimos algunas semillas y sembremos hortalizas y legumbres para alimentarnos. Pasado algún tiempo nos dimos cuenta que la imposible granja producía mucho más. Gracias, Elizabeth. Gracias, Nick. Gracias, Elizabeth. Muy bien, muy bien. Shirley. Shirley, Aira. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Shirley. Miss, yo estoy leyendo una obra de Valeria Piazza, ¿Por qué a mí? Es una obra del género narrativo. Muy bien. Adelante, Shirley. En la Navidad de 1986, yo tenía 15 años y hacía un viaje en barco rumbo a Argentina con mi padre y mi hermana, que es 3 años menor que yo. El barco era precioso, lleno de salas, bares, restaurantes, casino y piscina todas las noches. El ambiente era estrictamente familiar. Muchas abuelas, niños, papás y mamás, todos pasando juntos la Navidad con la mayor tranquilidad. Piscinas por la mañana, cena de galas por la noche y durante la tarde una vuelta por las atracciones del barco. Y fue en una de esas, un buen día, cuando vi a un tipo tropezar en el apeo de mis 15 años. No pude resistirlo y me eché a reír. Él debió de pensar que yo me estaba riendo con él y no de él. Y me correspondió con una sonrisa. Después de eso, nos cruzamos algunas veces y cuando el barco atracó en Buenos Aires, se acercó a hablar conmigo. Supe que estaba terminando educación física.
que le gustaba hacer sur, que estaba viajando con sus padres y que también vivía en Sao Paulo. Y entre conversaciones y conversaciones ya estaba perdidamente enamorada. Y después de que me besara, mejor ni hablar. Si Santa Claus me había traído un tremendo regalo. El viaje terminó, nos dimos los teléfonos y direcciones y quedamos de vernos en Sao Paulo. 2 días después me llamó, yo vivía a bien. Ya, Miss, eso es todo. Gracias, gracias Shirley. Muy bien. Adelante Magali Ramírez. Misita, buenas noches. Buenas noches Magali, adelante. Voy a leer la obra titulada El Sexto, no sé si lo mira, de José María Arguedas, Misita. Ajá, sí lo veo. Ya. Nos trasladaron de noche. Pasamos directamente por una puerta del pabellón de celdas de la Intendencia al patio del Sexto. Desde lejos pudimos ver, a la luz de los focos eléctricos de la ciudad, la mole de la prisión, cuyo fondo apenas iluminado mostraba puentes y muros negros. El patio era inmenso y no tenía luz. A medida de que nos aproximábamos, el edificio del Sexto crecía. Íbamos en silencio. Ya a unos 20 pasos empezamos a sentir su fetidez. Cargábamos nuestras cosas y yo llevaba un delgado colchón de lana. Era de los más afortunados. Otros solo tenían frazadas y periódicos. Marchábamos en fila. Abrieron la reja con gran cuidado, pero la hicieron chirriar siempre. Y cayó después un fuerte golpe sobre el acero. El ruido repercutió en el fondo del penal. Inmediatamente se oyó una voz grave que entonó las primeras notas de la marsellesa aprista, y luego otra altísima que empezó la internacional. Unos segundos después se levantó un coro de hombres que cantaban compitiendo ambos himnos. Ya pudimos ver las bocas de las celdas y la figura de los puentes. El Sexto, con un tétrico cuerpo estremeciéndose, cantaba. Parecía moverse. Nadie en nuestras filas cantó. Permanecimos en silencio, escuchando. El hombre que estaba delante de mí lloraba. Me tendió la mano, sosteniendo con dificultad su carga de periódicos en la espalda. Me apretó la mano. Vi un rostro embellecido, sin rastros de su dureza habitual. Era un preso aprista que me había odiado sin conocerme y sin haberme hablado nunca. Lo examiné detenidamente. Gracias, extrañado. Magali. Ya, Misita. Muchas gracias. Ahora, Elena García. Sí, Miss, ¿me logran ver? Sí. Sí, ya les voy a... Este libro sobre el autor es Daniela Rivera Zacarías. Se titula Hablando sola. Bueno, les voy a narrar sobre Hablando sola, sobre la amistad. Para sentir que alguien es especial, basta con saber que puede estar o se puede ir y nada cambiará. ¿Dónde empieza una amistad? A veces no sé qué es amistad y qué es simplemente amor. Y si no existiera tal palabra, no sé hasta qué punto es bueno expresarle tu cariño a un amigo o una amiga. Porque de alguna forma las acciones son las que supuestamente catalogan los sentimientos. No creo que los sentimientos profundos se puedan distinguir, porque se confunden y saltan a la superficie sin previo aviso. Es cierto que hay diferentes formas de amar, pero ¿y si todo es amor y al ponerle nombres a las relaciones las limitamos? No es mi intención crear del amor una cadena eterna de sentimientos, sin principio ni fin. Solo me cuestiono si todo es amor y si existe la amistad o únicamente el amor.
Muchas veces, cuando se termina una amistad, es debido a lo que no es verdad. No hay amistad que soporte malas intenciones, envidias o mentiras. Una amistad que nunca se acaba es la que no tiene que soportar tales cosas. Porque ni Gracias, siquiera la Elena. reconoce una vez. Ya, mis gracias. Gracias, muy bien. Doris García Vela. Doris García Vela. A Lady Sembrera. Lady. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Lady. ¿Me escucha? Sí, claro, Lady, te estamos escuchando. Yo voy a leer la obra de Crimen y Castigo. Oh, qué tal obra, Dios. Muy bonita, muy bonita. Sí, adelante, Lady. Trata de un joven estudiante llamado Raskolnikov que se vio frustrado a dejar su carrera por motivos, por problemas económicos, lo que lo llevará a endeudarse con su casera. El protagonista visitará a su casera, Alianov Ivanovna, para empeñar sus objetos y conseguir algo de dinero. Luego el joven se dirige a un bar a tomar algo mientras deja de pensar en la gran cantidad de dinero que posee su casera, en donde puede tenerlo guardado. El lector descubrirá que la anciana es una vieja calculadora y muy cuidadosa, donde no para de tomar algo debido al agobio que se siente. Conocerá a Marmeladov, un funcionario alcohólico y triste que comienza a charlar con él explicándole sus desgracias familiares y cómo su hija Sonia se ve obligada a ejercer la prostitución por su culpa, ya que el dinero de su mujer Katarina no es suficiente. Rodion le acompaña a su casa, donde será expulsado por la mujer de Lady, muchas Marmeladov. gracias. Ya, Miss, gracias. Muchas gracias. Creo que nos pasamos. Amelia Pascasio, ¿leyó? Amelia. Amelia Pascasio. Listo. Blanca Cheli. Blanca Cheli. Miss Doris. buenas noches. Blanca, adelante. Miss, buenas noches, compañeras, buenas noches. Voy a leer la obra Alicia en el País de las Maravillas. El autor es Lewis Carroll. En la madriguera del conejo. Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río, sin tener nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro de su hermana, que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos?, se preguntaba Alicia. Así pues, estaba pensando, y pensar le costaba cierto esfuerzo, pero el calor del día la había dejado soñolienta y atontada. Si el placer de tejer una guirnalda de margaritas la compensaría del trabajo de levantarse y coger las margaritas, cuando de pronto saltó cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados. No había nada muy extraordinario en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír que el conejo
se decía a sí mismo, Dios mío, voy a llegar tarde. Cuando pensó en ello, después decidió que, desde luego, hubiera debido sorprenderla mucho, pero en aquel momento le pareció lo más natural del mundo. Pero cuando el conejo se sacó un reloj del bolsillo del chaleco, lo miró y echó a correr. Alicia se levantó de un salto. Gracias, Blanca. Ya, gracias, Miss. Verónica Llana. Verónica. Miss, buenas noches. Buenas noches, Blanca. Verónica, buenas noches. Ya, Miss, yo estoy leyendo un libro que dice, guía para un mejor desarrollo afectivo e intelectual de nuestros hijos. Estoy en pasos para mejorar la autoestima de tus hijos. A Ya ver. dice, la autoestima es un ingrediente muy importante para una vida exitosa y feliz. Una persona puede ser bendecida con inteligencia y talento, pero si carece de autoestima puede resultar un obstáculo para alcanzar el éxito en sus tareas, relaciones y virtualmente en todas las áreas de la vida. Los primeros años en la vida de un niño son el fundamento de una sana autoestima. Como padres no podemos controlar todo lo que nuestro hijo ve, oye, piensa, ni cómo esto contribuirá a la imagen de sí mismo. Pero podemos hacer mucho. Tenemos al niño en sus primeros años de vida. Durante estos años, lo que entra en la mente de nuestros hijos es muy importante y deja una marca de por vida. Por ello, los padres tienen una oportunidad única y irrepetible de abrir la cuenta bancaria de la autoestima, en la cual el niño almacenará muchas cosas positivas sobre sí mismo. Gracias, Verónica. Ya, Miss. Gracias, Verónica. Muy bien, gracias. Qué bonito. Miren, ¿no? Estas lecturas como nos van enseñando a nosotros, ¿no? Que tantas cosas, ¿no? ¿Y dónde está eso? Está en los libros. Si nosotros no leemos, entonces, ¿de dónde vamos a sacar todo lo que necesitamos cuando nos enfrentemos a nuestros estudiantes, ¿no? Cuando los estudiantes nos hagan esas preguntas tan profundas a veces y nosotros por el temor a veces de no saber responder, entonces nos quedamos con lo más simple, ¿no? Sin embargo, nosotros en la escuela debemos desarrollar el pensamiento complejo, ¿no? Entonces, bien, muy bien, chicas. Creo que ya no hay más nada, nos hemos terminado con todas las estudiantes que han pedido leer. Muy bien. Ahora vamos... ¿Sí? Falté yo, Miss. ¿Quién es yo? Doris García Vela. Doris, la estuve llamando. Sí, misita. Me fui a buscar la obra. Ah, ya, entonces recién la va a leer. Muy bien. A ver, adelante. En realidad es una leyenda, misita. Ya, a ver. Ya. La madre de agua. Los campesinos creen que la madre de agua surgió en tiempos de la conquista, cuando una bella española se enamoró de un joven indígena, con quien tuvo un niño. Cuando el padre de la joven supo del amor de la pareja, le arrebató al niño y no se supo más de él. Ella, desesperada, decidió tirarse al río y desde entonces se obsesionó con los niños y sintió sed de venganza con la humanidad. La madre de agua se presenta como una niña hermosa de cabellos dorados, sus ojos azules claros y ejercen una fuerza de atracción que es imposible resistir. El único defecto de su angelical figura es que tiene los pies volteados, razón por la cual su rastro va en dirección contraria a la que ella sigue. Cuentan los ribereños
pescadores y vecinos de los grandes ríos y quebradas, que los niños que están embrujados por la madre de agua siempre sueñan con una bella niña rubia que los llama y los invita a un paisaje tapizado de flores y un palacio con muchas escalinatas, adornados con piedras preciosas. Cegadas por su encanto, los niños se abalanzan en las aguas, donde son raptadas por la madre de agua. Y Gracias, desaparecen Doris. para siempre. Ya, mis hijos. Doris, Muy bien. muchas gracias. Sí, Ya, mis, gracias. el tiempo es nuestro peor enemigo, entonces por eso tenemos que ir cortando, ¿ya? Muy bien, chicas. A ver, Buenas noches, ahora Miss. sí. Miss, buenas noches. Sí. Miss, yo tampoco pude compartir mi lectura. Amelia, yo he llamado 2 veces, le he llamado. Sí, Miss, justo cuando estaba por llamarme, mi internet se me iba, como 3 veces pasó. A ver, adelante, Amelia. Miss, yo estoy leyéndole tus zonas erróneas, dice el libro. Muy bien. Una partecita que dice, una tarea difícil, aprender a no ser desgraciado. No es fácil cambiar de modo de pensar. Tú estás acostumbrado a un cierto tipo de pensamiento y a sus consecuencias debilitantes. Hay necesidad de trabajar mucho para poder deshacerse de los hábitos de pensamiento que has asimilado hasta ahora. Es fácil ser feliz, pero aprender a no ser desgraciado puede resultar difícil. Eso quería compartirlo, Miss, porque la hora no gana. Muy bien, Amelia, muy bien. Cada uno tiene preferencias lectoras. Todos no vamos a leer un solo texto, ¿no? Sino cada uno siempre dice, se inclina por algún tipo de tema, por algún tipo de situación que nos gusta explorar, que nos gusta leer, ¿no? Entonces, esa riqueza que tenemos todos, entonces es bueno compartir. Y todos aprendemos de todos, ¿no? Qué lindo. Ahora, chicas, a ver, yo una sola pregunta para todas. ¿Cómo se han sentido en este proceso de leer para otros? ¿No? ¿Qué es lo que han tenido que hacer ustedes, ¿no? Para presentarse a leer, porque a pesar de que estamos a distancia, sin embargo, sabemos que nos están mirando y sabemos que nos están escuchando. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se han sentido y qué es lo que han hecho ustedes para presentar hoy o la semana pasada su lectura? Adelante, las escucho. Entrar en confianza, Miss. A ver. Misita, primeramente, un poco de emoción porque van a escuchar nuestra voz, van a escuchar la historia, nos van a seguir de acuerdo a lo que uno se lee. Ya. Muy bien, Doris. ¿Quién más? Miss, ¿me escucha? A ver, Dalila Ciancas. Diga usted, Dalila. Bueno, yo me he sentido un poco así con nervios, pero después respiré un rato, me concentré más en la lectura para que mis compañeras la puedan entender. Muy bien, nervios tú. Muy bien, Dalila. ¿Alguien más? Miss, a ver, Amelia. Ya, Miss, mira, bueno, yo me sentí emocionada, aunque el internet cada rato me botaba, porque a mí me gusta cuando leen, me gusta leer así en voz alta y lo que he estado haciendo es la garganta practicando porque se me cerraba la voz también y estaba practicando la lectura para no equivocarme. Practicar. Muy bien. Miss, buenas noches. Shirley, diga usted. Yo me puse nerviosa, ¿no? Que todo me esté mirando, que escuche mi voz, siempre me pongo nerviosa, Miss. Ya. Entonces, Ajá, sí. Muy bien, Shirley. Entonces creo que leer para otros y poner en práctica en este espacio, por ejemplo, donde nadie nos tiene que criticar ni nada por el estilo, sino es para nosotros atrevernos a hacer. Entonces creo que vamos a ir nosotros diluyendo esos nervios,
Pero si nosotros nos quedamos en el anonimato, nos quedamos atrás y no nos atrevemos, siempre vamos a estar con el problema de los nervios. Entonces, estos espacios hay que aprovecharlos para poder nosotros ir diluyendo esos nervios y que me vaya sintiendo con mayor seguridad a presentarme ante los demás, ¿no? No es que nuestros niños, porque son pequeños, dice yo voy a llegar como un pez en el agua. No, nuestros niños también merecen respeto, ¿no? Porque son sujetos de derecho. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir preparadas también para ellos, ¿no? Para que cuando nosotros leamos para ellos, porque ustedes van a leer un montón para sus niños, entonces ellos disfruten con lo que ustedes van a hacer, ¿no? Entonces, por eso les digo, chicas, desde acá ya nosotros tenemos que ir preparándonos, ¿ya? Muy bien. A ver, ahora yo voy a compartir lo que nosotros... ¿Alguien más quisiera participar o comparto ya Miss, Sí, Miss, también un alcance, ¿no? Uno que hay que ir preparados y sobre todo también sacar la parte descriptiva para que también las personas que nos están escuchando sepan de qué estamos leyendo, ¿no? Qué libro o qué obra, historia y la narración de épocas literarias, ¿no? Para que también tengamos una idea, ¿no? Muy Es un bien. alcance. Gracias. Claro, Elizabeth, muy bien. Nosotros, antes de leer, ahí después vamos a pasar en la presentación, antes de leer tenemos que prepararnos, ¿no? Porque si yo voy a leer un libro, ¿no? Que así de pronto, entonces van a pasar muchas cosas de lo que yo he observado, ¿no? Vamos de repente a parafrasear, vamos a titubear, ¿no? O vamos a repetir las palabras, o voy a leer mal, ¿no? Entonces, no. O sea, para leer para otros, tenemos que prepararnos. O sea, tengo que saber de qué se trata, como nos dice Elizabeth. ¿Quién lo escribió? ¿Cómo fue su producción? Darnos una idea de cómo se llegó a escribir ese libro, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y a ese momento le llamamos el momento de preparación, para no sentir tantos nervios también, ¿no? Muy bien. A ver, ahora sí voy a compartir con ustedes. Listo. La estrategia que hemos trabajado en esta oportunidad es lectura en voz alta, ¿no? Entonces, creo que ustedes mismos se han podido dar cuenta, ¿no? En todo el proceso hemos visto a todos nuestros compañeros y hemos podido irnos autoevaluando, ¿no? A través de la mirada al otro, nosotros hemos debido irnos autoevaluando. ¿Cómo hice yo mi lectura? ¿Habré involucrado a los demás? ¿Qué sucedió? ¿Qué me pasó? ¿Qué me faltó? ¿No? Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. No mirar a su compañera para criticar, sino para hacernos una autocrítica, ¿ya? Entonces dice, lectura en voz alta. ¿Por qué leer en voz alta, no? ¿Qué significa leer en voz alta? ¿Qué significa? ¿No? Entonces dice, la lectura en voz alta. A ver, ¿alguien quisiera leer esta parte? Porque seguimos en voz alta. Miss, no se le ve. Miss, no se ve. Mi reina, buenas noches, no está compartiendo. Se fue su señal, creo.
así que me van a disculpar. La señal está, sí, está, no está buena. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijo yo? Miss, disculpe, no se ve. Ay, chiquitos. Ahora sí, ya se ve. Entonces, si nadie dice yo, entonces yo le voy a leer, ¿ya? Miss, disculpe. La lectura Miss, en voz alta no es... Miss Rina, disculpe, se le escucha así muy entrecortado y como con eco. Ah, ok. Dice, la lectura en voz alta no es, ni mucho menos, una tarea fácil. ¿Les fue fácil a ustedes? Dígame. No. Dígame. No mucho, No, Miss. Miss. No, Miss. A ver, vamos a ver. ¿No? El volumen está bueno. Es que es la señal. La señal ahora está un poco mala. Desde la tarde estuvo mal mi señal. ¿Ahora me escuchan? Sí, Miss. Sí, ¿Me visita. escuchan? Escuchamos, Miss. Sí. Miss. A ver, ¿me escuchan? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, misita. Pero dejó de compartir, Miss. Se va a su internet de la Miss. Ya vamos bien. El internet es lo que le está fallando a la mía. Miss ha dejado de compartirse. Espero que con este internet sí se pueda avanzar. ¿Me escuchan? Sí, Miss. Sí, he dejado de compartir. Sí, pero sí se ¿sí me escucha, se escuchan. Sí, sí se escucha. Ahora sí. A ver, listo. A ver. Como les dije, tengo hasta 3 líneas de internet. Se va uno, cojo el otro, ¿no? Se va el otro y cojo el otro. Así, es que me tengo que preparar para eso. Ya, ahora con este espero que no se vaya. Entonces estamos leyendo. Yo les decía si para ustedes fue fácil leer, ¿no? Salir y enfrentarse. No es fácil, ¿no es cierto? No es una cosa tan sencilla. Dice, para leer un texto dándole la expresión justa y adecuada, además de un dominio de la mecánica lectora, se necesita entender perfectamente el texto. Es ser capaz de ponerse en el lugar del autor al que se le presta la voz. ¿Se dan cuenta? Miren lo que dice aquí. Acá nos está indicando que para leer nosotros tenemos que saber de qué se trata el texto. Para darle una entonación adecuada, porque le estamos prestando la voz al autor. O sea, nosotros estamos siendo el portavoz del autor. Entonces, nosotros tenemos que ponernos en el lugar de él, de lo que nos está queriendo expresar, de lo que nos está queriendo decir a través de su texto. Entonces, para eso nosotros tenemos que prepararnos y poner esa voz adecuada a cada uno de esos espacios donde vamos nosotros leyendo. ¿Ya? Por ejemplo, alguna de ustedes cuando leía, por ejemplo, alguna pregunta o cuando hacía la voz de uno de los personajes, ¿no? Cambiaba su tono de voz. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, dice, ¿no? Nosotros le prestamos la voz intentando reproducir con la mayor fidelidad posible lo que él quiso comunicar. Y además, la capacidad de expresar todo tipo de emociones valiéndose para ello solamente de la voz, jugando con los distintos tonos, las distantes modulaciones de la voz, con la mayor o menor velocidad lectora, e incluso con los silencios. ¿Se dan cuenta? Y muchos de nosotros, ¿cómo hemos leído? A ver, díganme, ¿cómo han leído la mayoría de ustedes? A ver, ¿cómo hemos leído? Hemos dado esa entonación adecuada, dependiendo de lo que nosotros íbamos leyendo,
O nos hemos ido así de corrido, así, parejita la voz, ¿no? Hemos modulado la voz, por ejemplo, cuando, como yo le decía a alguna de ustedes, había una pregunta y hacían la pregunta, ¿no? Entonces, y la mayoría de nosotros nos hemos ido, ¿cómo nos hemos ido así? En uno solo, parece como un solo ritmo todo, ¿no? Entonces, no, nosotros tenemos que, de acuerdo a la lectura, tenemos que ir cambiando de voz, tenemos que ir dándole el sentido, tenemos que, como dice acá, jugar con la voz, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos todos esos cambios, entonces el lector se queda atrapado. Porque dirá, ¿por qué sus ojos de Mimis nos ha mirado de esa manera? ¿Por qué habrá levantado la voz? ¿Y por qué se habrá quedado calladita? Entonces nosotros, eso es lo que tenemos que hacer cuando leemos en voz alta, ¿no? A ver, ¿quién quiere leer esta parte? ¿Puedo leerlo, Miss? Lea usted, Amelia. Toda escritura es una especie de guión. Para poder disfrutar de un cuento o un poema, uno tiene que saber imprimirle al texto impreso el movimiento de una acción, el sonido de personajes que piensan y hablan. Al mismo tiempo, debemos darle a cada escena, a cada secuencia, el ritmo adecuado, rápido, lento hasta una pausa silenciosa, que transformará la información impresa en una obra llena de vida. ¿Quién escribe? Aidan Chambers. ¿Se dan cuenta? Miren lo que nos dice Aidan Chambers y lo que nos dice Félix Sepúlveda Barrios. ¿Coinciden o no coinciden? Ambos nos dicen, y Aidan Chambers es un escritor, pero así, que cuando ustedes leen un cuento, una historia de Aidan Chambers, ustedes van a disfrutar. Y ahora, ¿cómo transmiten eso, lo que ustedes están disfrutando a otros? Es que tenemos que poner en práctica todo lo que nos dicen ellos, ¿no? Tenemos que hacer ese juego de voces, tenemos que saber darle ¿cómo les puedo decir? Tenemos que saber parar de repente en algún momento para darle un sentido así de interrogante, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que hacer jugar nosotros para que la lectura capture prácticamente a nuestro oyente, ¿ya? Dice, la lectura en voz alta es interpretar con toda la imaginación posible lo que otros han dicho. Otra persona, dice, según Regina María Dolores Salinas González. Eso es, dice, es interpretar con toda la imaginación posible. O sea que nosotros tenemos que haber leído eso, esa lectura tiene que estar en nuestro cerebro para nosotros darle la entonación, darle el sentido en los momentos más interesantes de la lectura, ¿no? Entonces, en ese sentido, la lectura, dice, nos hace revivir, hace recrear, reproducir la obra literaria, porque nosotros, como le estamos prestando nuestra voz al autor, entonces estamos reproduciendo su obra, ¿no? Entonces, se dan cuenta, todo lo que es, pues, la lectura en voz alta, no es una cosa así plana que vamos a leer y nuestros oyentes, de repente, si hacemos una lectura plana, sin estos matices, entonces, ¿qué va a pasar con nuestro oyente? ¿Qué puede pasar? Se aburre o se duerme. Se puede aburrir, se nos va a quedar dormido. De repente, así como ustedes alguna vez, voy a abrir ventanitas a ver cuántos están ya, ¿no? Soñando, ¿no? Entonces se nos duermen, ¿no? Entonces se aburren. Los niños se aburren. Ajá, entonces sí. Un día sí, no sé si una cosa así pequeñita,
Y también qué es lo que hacemos cuando leemos, ¿no? Yo fui a una escuela y les leí a los chicos, chiquitos de primer año de primaria, pues, ¿no? Les leo la lectura y primero estuvieron todos atentos a la lectura, ¿no? Y cuando termino la lectura, pues yo digo, hola, chicos, ¿y qué tal? ¿Qué les ha parecido? Bien, dice, ¿no? Ya, a ver, vamos a conversar. Y una niña se voltea y me dice, ya van a empezar las preguntas. ¿Te dan cuenta? Entonces, ¿qué sucedía en esa escuela? En esa escuela leían para preguntar a los estudiantes. O sea, toda la lectura terminaban en preguntas. Entonces, no, la lectura en voz alta sobre todo no es para que me respondan preguntas. Puedo después de hacer este tipo de lectura, podemos hacer como un conversatorio, a ver de sus apreciaciones, sí, pero no para que me respondan preguntas, ¿no? ¿Quién fue empezamos, ¿no? ¿Quién fue el personaje principal? ¿Quién fue el secundario? ¿No? ¿Qué sucedió en la historia? ¿No? Y empezamos con y se acabó la magia, ¿no? Se acaba la magia cuando empezamos con las preguntas. Entonces, no siempre tiene que ser para preguntar. Algunas veces sí, porque quiero trabajar lo que es la comprensión, pero no siempre. Pero cuando hacemos este tipo, por ejemplo, al término, hacemos este tipo de, como una mesa redonda, como un conversatorio así, casi informal, entonces ahí nos vamos a dar cuenta que si los chicos han entendido o no han entendido, no es necesario irnos a las preguntas, ¿no? Porque por eso nosotros hacemos que las personas huyan de la lectura. ¿Por qué no leemos nosotros? A ver, chicas, ¿por qué no leemos? ¿Saben por qué no leemos? Porque nos han hecho asustar desde pequeños, bueno. Porque la lectura era para responder preguntas, para evaluarme. Pero no, la lectura nosotros tenemos que hacerla para disfrutar, para gozar con ella, ¿ya? Muy bien. A ver, dice, ¿qué capacidad desarrolla un lector que lee en voz alta? Miren lo que ustedes están desarrollando. Ustedes en este momento, cuando ustedes han leído, han desarrollado esta capacidad. Un lector, dice, en voz alta consigue con esta actividad desarrollar todas sus capacidades lingüísticas. Lees porque yo les dije, ¿no? Antes de nosotros leer, tenemos que saber de qué se trata el texto. Entonces estoy trabajando la comprensión del texto. Tengo que saber en qué momento, por ejemplo, para saber yo en qué momento voy a cambiar el tono de mi voz, en qué momento voy a hacer interrogantes, en los personajes. De repente estoy leyendo un cuento y hay momentos en que los personajes, por ejemplo, y salta el tigre, ¿no? Entonces tengo que yo hacer esa expresión de que cómo salta el tigre, o que el chanchito grita, ¿no? Y bueno, no sé, pues, o como la Caperucita, y la Caperucita se asusta del lobo y todo eso, ¿no? Entonces tenemos que ir dando esa expresión. Miren, desarrollamos la expresión. ¿Por qué? Porque te va dando seguridad para expresarte en cualquier espacio. Algunas decían, yo estaba nerviosísima, ¿no? Decía, estoy nerviosa, pero luego iba leyendo, ya se me iba pasando eso. Es que claro, el leer te va a dar seguridad, ¿no? Es seguridad para expresarte. Te enriquece el vocabulario. Porque ¿de dónde sacamos las palabras nuevas? Del vecino, de la amiga, algunas veces. Pero el texto nos da una riqueza en cuanto a vocabulario, ¿sí? Ahí encontramos unas palabras, pero así, pareciera que nunca las he visto. Entonces, ¿y qué hacemos nosotros? Inmediatamente. Si no sé lo que significa, inmediatamente busco mi diccionario y voy anotando. Ya tengo una palabra nueva para mi molino, ¿no? Dice, agua para mi molino, ¿no? Entonces, te das cuenta. Entonces, también desarrollamos la sintaxis, ¿no? Desarrollamos la sintaxis. ¿Por qué? Porque al leer nosotros nos vamos dando cuenta cómo se construye un texto, ¿no? En qué momento use tal tipo de palabras, ¿no? Por ejemplo, muchos, dependiendo de qué tipo de texto, por ejemplo, los conectores, ¿no? Cuando use una pregunta,
qué signos lleva una pregunta, ¿no? Entonces nosotros no podemos, podemos ir nosotros hilando las palabras, ¿no? Así para que tengan sentido. Si nosotros utilizamos las palabras como mejor nos parezca, ¿no? Entonces, no, de repente cuando alguien lea lo que estemos escrito, ni nos van a entender, ¿no? Entonces, para eso desarrollamos la sintaxis, la pronunciación, ¿no? Ahí nos vamos ejercitando esa pronunciación, Guaso, para que cuando yo salga, todas me puedan entender. ¿Ya? Listo. Entonces, miren, eso dice, ¿no? La lectura en voz alta contribuye a que tanto quien lee como quien escucha pueden entender el acto comunicativo como un intercambio. ¿A qué le llamamos acto comunicativo? A ver, chicas, y eso ya seguramente lo están llevando en el curso de comunicación o de, no sé, de lenguaje, de repente, ¿no? ¿A qué le llamamos acto comunicativo? A ver, chicas, ¿a qué le llamamos el acto comunicativo? En los gestos, las miradas. Eso se llama el lenguaje. Los gestos, la mirada, ¿qué tipo de lenguaje es? El lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal. Entonces, ¿y el acto comunicativo solamente sería eso? ¿Cuál es el acto? Diga. Especialmente las palabras, Miss. ¿Perdón? Miss, es la acción de intercambiar ideas entre dos o más personas. ¿Quién dijo eso? Verónica. Verónica. Verónica Llana, ¿no? Sí, Miss. Muy bien, Verónica. Eso es el acto comunicativo. El acto comunicativo es cuando entre dos nos estamos conversando, dialogando, entre dos o entre varios. En este momento nuestro acto comunicativo es la sesión y estamos conversando, dialogando, estamos aprendiendo. Ese es el acto comunicativo, ¿ya? Así de sencillo. Muy bien. Habilidades que ponen en juego. Miren, todas estas habilidades ustedes ponen en juego. Entonces, cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, lo que es todo en lectura en voz alta, entonces se evalúa esto. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una exposición, se evalúa también estas habilidades. Entonces, cuando nosotros tenemos esa práctica de leer, entonces cuando, por ejemplo, vamos a exponer, vamos a presentarnos en un debate, o en una exposición, o en lo que ustedes desean frente a otro público, entonces vamos, mire lo que nosotros vamos a desarrollar, el volumen, o sea, por ejemplo, no es lo mismo conversar, hablar para 100 personas, ¿no? No es lo mismo que hablar con mi amiga, por ejemplo, no es lo mismo, con mi amiga voy a hablar un poco más despacio, ¿no? Pero cuando voy a hablar a un público tengo que levantar más mi voz, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos pues poniendo en práctica, a ver, jugando con nuestra voz, ¿no? Fluidez, dice, es la velocidad con que brotan las palabras, ¿no? O sea, con la claridad que nosotros vamos dando, ¿no? A veces decimos, ¿no? Fluidez, a veces leemos el texto y de corrido, como dicen, ¿no? Sin parar, ¿no? Otras veces vamos dando las pausas adecuadas, ¿no? La entonación, cómo hablamos. A veces tenemos que levantar la voz, a veces tenemos que bajar la voz y a veces quedarnos en silencio. Entonces, pero eso
requiere de una práctica, ¿no? Dicción, dice, es la forma de articular o de pronunciar cada palabra. A veces nos trabamos, ¿no? No tenemos muletillas también. Entonces, la lectura me va a ayudar a mí a que yo realice una buena pronunciación. Puntuación, dice, respetar los signos de puntuación permite interpretar fielmente el texto. O sea, por decir, cuando yo estoy leyendo, encuentro una coma y si me paso la coma, entonces no le voy a dar el sentido de lo que el escritor quiere dar, pues por algo le puso una coma, ¿no? Un punto seguido, por ejemplo, hay que parar ahí, ¿no? Llegó el punto y yo tengo que darle ese sentido del punto, ¿no? Porque si sigo corrido, entonces, de repente lo que el escritor quiere decirnos, nosotros ya lo fregamos, pues, porque nuestro oyente no va a entender lo que queremos, lo que él quiso que ellos entendieran o que ellos quisieran comprender sobre su texto, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicas? ¿Preguntas? ¿O algún aporte también? Todo es bienvenido. Los aportes son buenos, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Todo está clarito? Yo les digo, por ejemplo, todo está clarito y cuando les pregunté por eso. ¿Ah? ¿Sí queda claro? Sí, Miss, está claro. Muy bien, vamos a seguir. Dice, cada vez que leemos en voz alta hacemos un gesto para ganar confianza en nosotros mismos. Ayuda a superar retos y aumenta la resiliencia. ¿Ustedes saben qué es la resiliencia? Adaptarse al cambio, Miss. Nirvana, ¿no? Sí, maestra, adaptarse al cambio. Exactamente, Nirvana. Muy bien, mi hermana Gutiérrez. Es la capacidad de adaptarnos al cambio, ¿no? O sea, a veces nosotros no hemos desarrollado esta capacidad y por eso tenemos el estrés, tenemos ¿cómo se llama? La depresión, ¿no? Cuando no tenemos esa capacidad muy bien desarrollada, porque cualquier problema nos afecta. En cambio, si nosotros hubiéramos desarrollado esa capacidad de la resiliencia, entonces los problemas, ¿qué hacemos nosotros con los problemas? Superamos, ¿no? Buscamos solución, ¿no? No nos quedamos tranquilos, sino que buscamos ayuda, buscamos de alguna manera solucionar los problemas, ¿no? Por eso dice que leer, por ejemplo, en el momento que ustedes estaban leyendo y se estaban sintiendo nerviosas, pero a pesar de que se han sentido nerviosas, se han enfrentado, en ese momento ustedes están desarrollando esa capacidad de la resiliencia, ¿ya? Porque se están enfrentando, están confrontando. En cambio, si se quedarían atrás y no, ahí se quedan, entonces no están desarrollando esta capacidad, ¿ya? Y dice, leer en voz alta a los niños favorece. Esto sí lo vamos a ir leyendo. A ver, una por una. La primera. Yo, misita. Magali. A ver, Magali Ramírez. Sí, misita. Ya, muy bien. Muy bien, Magali. Ya. La generación y fortalecimiento de vínculos afectivos a través de toda clase de libros. Explíquenos, ¿qué significa? La generación y fortalecimiento de vínculos afectivos a través de toda clase de libros. A ver. Y fortalecimiento de vínculos afectivos a través de todas clases de libros. ¿Qué quiere decir? Generación y fortalecimiento de vínculos afectivos a través de todas clases de libros. A ver, ¿qué nos quiere decir esta frase o esta oración? Miss, que cada obra que leemos, no, libros que leemos va a transmitir, ¿no? Diferentes cosas, depende del tema que se está tratando.
Entonces, lo que nos dice acá también, además de lo que nos dice nuestra compañera, ¿no? Es que nosotros a través de la lectura y de la diversidad de lecturas, nosotros vamos a crear esos vínculos cercanos de confianza con los otros, ¿ya? Eso nos está diciendo esta primera parte, o sea, que a través de la lectura nosotros podemos crear esas redes de amistad, de confianza, de confraternidad, con nuestros estudiantes, por ejemplo, ¿no? Cuando yo le leo un libro, un cuento, por ejemplo, le leo a los estudiantes, ellos disfrutan y me adoran, ¿no? Como su profesora me quieren porque quieren que les lean un cuento. Entonces, a esos vínculos afectivos se refiere esta parte, ¿ya? A ver, el siguiente, ¿quién lee? Levantó la mano Vite Juárez Carolín. A ver, diga usted el segundo y nos explica un poquito. El aprendizaje de la lectura. ¿Qué significa eso? Lo que nos quiere dar a conocer lo que estamos leyendo, Miss, porque todo texto tiene una enseñanza, un aprendizaje, algo nuevo que contarnos. El autor nos quiere dar algún tipo de enseñanzas a través de los escritos y nosotros al momento de leerlo correctamente vamos a poder entender el aprendizaje de esta lectura. Exacto, dice, pero miren bien el título, dice, en leer en voz alta a los niños les favorece, ¿no? Por ejemplo, les favorece, dice, el aprendizaje de la lectura, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Los niños van, a veces, por ejemplo, ustedes van a tener niños que todavía no leen, ¿no? Entonces, usted le va a leer, le va a hacer... van a disfrutar de la lectura, entonces ellos ¿qué van a decir? Ah, qué cosas tan interesantes hay en los textos. Se van a sorprender. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Van a querer leer, van a querer aprender, sin que le obliguen, no, salga a leer, que mañana te voy a tomar la lección de la lectura, ¿no? Ahí ajustando el cuello al pobre niño. No, acá no. Cuando nosotros le leemos a los niños, ellos solitos van a pensar y van a decir, uy, qué delicioso es leer. Entonces nos van a pedir los libros, van a querer que les leamos. Ellos mismos van a querer leer. Entonces eso le impulsa a leer, no por obligación, sino porque ya ellos saben que necesitan saber, porque en los libros hay cosas interesantes. Eso es lo que nosotros tenemos que primero... Y comienza a volar su imaginación, ¿no, Miss? Ellos comienzan a imaginar. Claro, ¿no? La manera en cómo se lo contamos. Claro, la manera en que se lo cuenta, se lo contamos. Muéstrenle un libro así. Sí, a través de imágenes también. Muy bien. Ahora vamos al siguiente. Claro, claro que sí. Muy bien. Pero no solamente nosotros tenemos que trabajar mucho el libro, el texto. A ver, miren, yo les voy a enseñar mis libros. Un ratito, a ver. ¿Su pantalla se ve oscura o yo la veo así? Yo lo observo bien, compañera. Yo no la veo, veo oscura su pantalla. ¿Está oscura? Sí, su cámara está... No, pero la lectura falla. sí se ve, la lectura sí se ve, Miss. Ya, ahora sí, ¿no? Miren. Sí, ahora sí, Miss, Miren, ahora sí yo se les le ve. muestro, por ejemplo, estos textos. O sea, yo tengo de estos libros para niños, un montón de estos libros, ¿no? Un montón tengo, así de estos textos, ¿no? Entonces, imagínense yo mostrándole nomás al niño. Miren. No se ve muy bien, ¿no? Este es todo rojo, mírenme. Entonces es un tipo de libro álbum. Es un libro álbum, por ejemplo, ¿no? Este es un libro álbum. Entonces, cuando yo le voy leyendo, así como les estoy mostrando, voy leyendo, el niño está, pero encantadísimo, enganchadísimo, ¿no? Entonces voy mostrando, él está mirando, le estoy leyendo y va relacionando con los dibujos, ¿no? Entonces, imagínense
lo que el niño dice, ¿no? Si ese libro tiene eso, ¿qué tendrán nosotros? ¿No? Entonces, por eso es importante escoger los libros, prepararnos para leer y leer de una forma adecuada. Muy bien, el siguiente. Miss, yo. ¿Quién se atreve? Sí. Miss, yo. Miss, ¿me escucha? Nancy. Sí, Nancy. Adelante, Nancy. El desarrollo de sus habilidades lingüísticas, especialmente las que tienen que ver con el lenguaje escrito, es decir, la lectura y la escritura. Muy bien. A ver. En las habilidades lingüísticas, cómo se escriben, si lleva tilde, no lleva tilde, cómo se escribe la palabra con C o con S. Los niños aprenden eso, ¿no? Leyendo. Exactamente. Es igual que ustedes. A ver, ahorita creo que ustedes tienen que presentar un comentario crítico, ¿no? ¿Verdad? Al final, no sé en qué curso están haciendo su comentario crítico, ¿no es cierto? Entonces, ustedes para hacer un comentario crítico tienen que leer, ¿no es cierto? Tienen que leer, buscar bastante información para poder argumentar adecuadamente. Es igual, los niños cuando están escribiendo y les mostramos estos tipos de libros, ellos van a querer leer, y como van a querer leer, allí van a ver cómo se construye el lenguaje. Que el lenguaje no es el mame mi momú, el sase si sosú, el pape pipopú, ¿no? Eso no es lenguaje. El lenguaje son textos, ¿no? Oraciones completas, textos con sentido. Eso es lo que van a ir entendiendo cuando ellos leen. Muy bien, gracias Nancy. La siguiente, a ver por favor, ¿quién se atreve? Yo. Dice, cuando nos dedicamos a leer en voz alta a los niños, establecemos un vínculo muy estrecho con ellos, en una especie de sociedad secreta relacionada con libros que hemos compartido. Cuando nosotros leemos a los niños un cuento, ellos se emocionan, ¿no? Con el cuento y incluso aumentan, ellos mismos crean el final como ellos quieren y nos agarran más confianza. Claro. Como cuentos. Muy bien. Dice así, además de lo que nos dice Amelia, ¿no? Además de lo que nos dice Amelia, lo que acá dice es que les, así como un vínculo, ustedes han visto a estos comunidades secretas, por ejemplo, me olvido siempre de estos señores, los sodalicios, por ejemplo, ¿no? Son comunidades secretas, ¿no? Entonces dice que creamos ese vínculo entre el niño y el libro, ¿no? Entonces ellos se apropian de lo que ese libro les quiere decir, ¿no? Y lo hacen suyo, no se llevan el libro, sino hacen suyo ese contenido que tiene, ya se apropian. Entonces cuando van a su casa, ¿qué van a decir? Mamá, hoy día nos leímos tal historia o tal cuento, y comienzan a contarle a su familia que han leído eso y que a eso se refiere, ¿ya? A ese vínculo que hacemos que dejemos entre el niño y los libros. Dice, la siguiente. Se cree el fuego de la alfabetización por los destellos emocionales que vuelan cuando un niño, un libro y un adulto entran en contacto. A ver, dinos qué significa. Nos quiere decir acá, pues, que por decir, nosotros lo leemos a un niño, ¿no? Entonces el niño vuela su imaginación, ¿no? Si lo lee un libro, pues, de repente de Winnie Pooh, ¿no? Entonces yo le enseño los dibujitos y voy relatando, voy leyendo. Entonces el niño va relacionando, ¿no? Va imaginándose como el osito o va las maripositas.
Entonces ellos se interesan por la lectura, ¿no? Y por Claro. lo que uno lo vocaliza, cómo uno lo interpreta, ¿no? Claro, muy bien. O sea que- Gracias, Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Sí, exactamente. Pero además, lo que acá nos dice, cuando dice, se crece el fuego de la alfabetización, despierta en los niños esa necesidad de alfabetizarse. ¿Qué es alfabetizarse? ¿No? ¿Cuándo decimos que una persona es alfabeta? ¿Cuándo decimos que una persona es alfabeta? Cuando no sabe leer. A ver, Cuando a ver, sabe chicos leer, y cuando chicas, sabe leer. ¿cuándo decimos Perdón, que una cuando se- persona es alfabeta? Cuando sabe leer, Miss. Cuando sabe leer y escribir. Cuando sabe leer. Ah, cuando sabe leer y cuando sabe escribir, ¿no es cierto? Sí. Ahí decimos que una persona es alfabeta. Sí. Exacto, ¿no? Claro. Entonces, cuando nosotros leemos, entonces el niño, como yo ya les contaba, les decía, ¿no? A ver, y yo les decía, ¿no? Que los niños, cuando nosotros le leemos, entonces él quiere saber lo que dicen esos textos, o en todos los textos que puede encontrar ya, porque ya sabe que en los libros hay cosas interesantes. Y también quiere escribir, quiere expresar lo que él quiere, lo que él está pensando en su cabecita. Entonces, por eso le nace esa necesidad de querer alfabetizarse. O sea, quiere leer y quiere escribir. Sin necesidad que le pongamos a ver la muestra. ¿A cuántos de nosotros nos han puesto la muestra, no? Y con nuestro cuadernito, 2, 3 hojas íbamos a escribir. Mi mamá me mima, mi papá me ama. Y una hoja de cada uno de esos. Eso no es escritura. Eso no es escritura. Escribir es lo que yo quiero expresar. Entonces, nuestros niños, por ejemplo, en inicial van a llegar algunos todos generalmente llegan en un nivel presilábico en su escritura. Y en lectura todavía nada, ¿no? Salvo algunos niños que son, pues, que en la casa les han obligado o han leído, porque en la casa leen. Si en la casa leen, el niño puede aprender a cualquier edad. No hay límite, ¿no? Pero no aprenden porque les obligan, sino porque quieren, han despertado en ellos la necesidad de querer leer. Entonces, ¿no? Aquí los niños, cuando sucede, están entre los libros, hay personas que le leen, los padres leen, la escuela lee, entonces quieren aprender a escribir. Por eso por ejemplo, en el nivel inicial, seguramente van a estar en un nivel presilábico. Luego pasarán a un nivel silábico y luego a un silábico alfabético y finalmente llegarán a un nivel alfabético. Eso en cuanto a la escritura. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero no sé, por ejemplo, cuando estuve así en algún pueblo, el padre me dice, ¿qué tal escribe mi hijita? Su letra era bien bonita, bien redondita, ¿no? En el cuaderno. Yo dije, qué bacán esta niña de 4 años, de 5 años, que escribía tan perfecto. Y le pregunto a la niña, ¿qué dice ahí? Nada, no sabía. Entonces eso no es escritura. Eso no es escritura. Listo, chicas. Esta parte ya ustedes lo revisan y leen esta parte y si ustedes gustan pueden responderme de repente, esto significa tal cosa, esto significa tal cosa, ¿ya? Porque ya la hora se nos gana. Y luego esto me parece interesante compartir con ustedes. ¿Qué hacer antes de leer? ¿No? Antes de que ustedes se enfrenten, así como nos hemos enfrentado en estas 2 sesiones, dice, un buen lector antes que inicia propiamente la actividad de leer deberá, dice, tener en claro para qué va a leer, cuál va a ser el objetivo, preguntarse qué sé yo acerca del texto y formularse predicciones sobre el texto. ¿Qué será eso? Esto según
Isabel Solé, ¿no? Isabel Solé, ya, ella ha escrito sobre el proceso de la lectura. Entonces, ella recomienda que antes de leer tenemos que hacer esto. O sea, tenemos que saber para qué leemos, qué sé acerca del texto, o sea, tengo que revisarlo y formularme predicciones sobre el texto. O sea, hipótesis sobre el texto. Tengo que extraer algunas hipótesis sobre el texto. ¿Ya? Luego, durante la lectura, dice, durante este proceso, ¿no? El proceso de la actividad comprensiva genera un esfuerzo al lector. Por eso, en este momento, el lector deberá plantearse preguntas de lo que se va leyendo, aclararse posibles dudas acerca del texto y resumir las ideas del texto. Pero esto es cuando yo no estoy leyendo para otros, ya cuando ya lo leí yo para mí, en el momento que yo me estoy preparando para leer para otros, debo hacer todo este proceso, ¿no? Hacerme algunas preguntas, aclarar dudas. ¿Por qué? Porque cuando estoy leyendo, van a surgir algunas interrogantes. Entonces yo tengo que ir respondiendo a esas interrogantes, ¿no? Y resumir las ideas del texto. Eso lo tenemos que hacer cuando leemos un texto. Y finalmente, después de la lectura, dice, leer un texto permite comprender, sintetizar, hacer esquemas, mapas conceptuales y ampliar el conocimiento. Para ello, el lector deberá identificar la idea principal, elaborar un resumen, formular y responder a preguntas, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos hacer después de la lectura. Chicas, preguntas hasta este momento. ¿Alguna pregunta, algún aporte, algún interrogante que a ustedes les haya surgido durante este proceso? A ver, chicas, bueno, creo que ya no hay preguntas, entonces, para cerrar todo esto, entonces tendríamos que decir que la lectura en voz alta nos va a ayudar a nosotros a desarrollar esa competencia que nosotros estamos trabajando aquí en este momento, que es ¿no? Mis competencias lectoras como profesional, ¿ya? Entonces ustedes tienen que poner en práctica esto. En cualquier momento le digo, a ver, ¿alguien quiere compartir una lectura? Y ya tiene que tomar en cuenta este proceso, ¿ya? ¿Qué otra cosa podríamos decir? Que la lectura hace que nosotros, ¿no? Entre todos surja un lazo, ¿no? Una amistad, ¿no? Entonces, además de la amistad surge ¿qué? También compromisos, ¿no? Además de compromisos, ¿qué más surge? ¿Qué más nos da la lectura, ¿no? Confianza entre nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner en juego. ¿Sí, chicas? Y chicos, bueno, estudiantes varones creo que no hay ninguno. Entonces, bueno, hasta aquí creo que hemos llegado. Si ya no hay más preguntas, listo, nos despedimos hasta el próximo jueves. Y quiero saludarlas antes de que, no por el Día del Maestro, van a tener su futuro Día de Maestro, entonces desde hoy ya nosotros empecemos ya a mirar ese día, ¿no? Como un día de realmente que responder nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que responder como profesionales a esa mirada que tienen de ser maestro, ¿no? Tenemos que ser realmente maestros del cambio, maestros de la transformación, no del maestro como yo les digo muchas veces, de la tiza y la pizarra, ¿no? Que seamos solamente el que está hablando, sino que hagamos que se movilicen que nuestros niños movilicen todas sus capacidades para que puedan ser realmente ciudadanos del futuro, ¿no? Y ellos puedan construir su propio futuro. ¿Listo, chicas? Van por buen camino, creo yo. ¿Ya? Listo. Buenas noches. Nos vemos el próximo sábado. El próximo jueves. Buenas noches. Listo, bye. Buenas noches, Miss. Bye, bye. Buenas noches. Descansen, descansen. Buenas noches, Miss.
Un saludo, Miss.